Hola, eh, hoy día lo que vamos a ver son dos temas, porque quedó parte pendiente de la clase que vimos el día viernes, perdón, el día jueves, sí, el día jueves, cuando vimos biosíntesis y degradación de nucleótidos. Quedó pendiente lo de las pirimidinas, así que se los voy a poner ahora. Y después vamos a seguir con el tema que corresponde al día de hoy, o a este video. Biosíntesis de pirimidina. Como siempre les digo, en realidad esta parte donde sale la biosíntesis completa con las reacciones es pura memoria, apréndanse las enzimas, los productos intermediarios, ese tipo de cosas, pero mucho como de raciocinio no hay hasta que uno pasa a la parte donde tiene que haber regulación y control de las reacciones. Entonces tenemos CO2 más glutamina más ATP. Esto mediante la CAP sintasa 2 o carbamoil fosfato sintasa 2 va a ser transformado en carbamoil fosfato o CAP y ácido aspartico. En esta reacción vamos a liberar el glutamato, porque estamos trabajando con glutamina, por tanto se libera glutamato, y como trabajamos con ATP se libera ADP y fósforo inorgánico. Posteriormente, mediante la aspartato transcarbamilasa, vamos a pasar de CAP con ácido aspartico a ácido carbamoil aspartático. Y aquí vamos a liberar otro fósforo inorgánico. Se los voy a encerrar en un circulito. Ahí. Después pasamos de ácido carbamoil aspartático mediante la dihidroorotasa a ácido dihidroorótico o DHOA. Y aquí vamos a liberar agua. Después, la enzima dihidroorotato deshidrogenasa nos va a transformar el ácido dihidroorótico en ácido orótico. Y aquí vamos a utilizar NAD. Cada vez que yo ingreso NAD a la reacción, voy a obtener como resultado NADH más H. Bueno, yo aquí les corté la imagen, así que recuerden el nombre de la enzima y el producto y vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces aquí seguimos con la reacción. Tenemos entonces el ácido orótico. Estamos partiendo desde esta parte ya, que es donde estábamos arriba, con la enzima dihidroorotato deshidrogenasa, donde entraba el NAD, salía NADH y llegamos a esto. Entonces, la reacción que sigue es mediante la orotato fosforibosil transferasa. Entonces, en esta reacción vamos a usar el fosforibosil pirofosfato. Cuando yo uso uno de estos, lo que libero es un pirofosfato inorgánico, que vendría siendo este de acá. La diferencia es que el fósforo inorgánico se abrevia solamente así y el pirofosfato inorgánico con 2P. Después obtenemos el OMP, que en realidad se llama oritidina 5 monofosfato. Posteriormente, este se transforma en UMP o uridina monofosfato mediante la ácido orotidílico de carboxilasa, donde liberamos CO2. El UMP, mediante la nucleósido monofosfato quinasa, se va a transformar en UDP. Y aquí vamos a utilizar ATP, por lo tanto va a salir un ADP. Entonces lo que tenemos acá es una quinasa. Yo les voy a poner así, una K. Nucleósido monofosfato quinasa, ¿ya? Después
Bueno, ese día lo hablamos harto, el hecho de que cuando uno se encuentra con este tipo de nomenclatura, con la D, indica que este extremo corresponde a los productos que se usan en el ADN o DNA. Ahí está. Entonces, vamos a seguir primero todo lo que es este camino hacia abajo y después vamos a ver esta otra columna de acá, ¿ya? Entonces, mi UDP se va a transformar en UTP mediante otra nucleósido difosfato quinasa. Otra quinasa. La diferencia era que la anterior era monofosfato quinasa y esta es difosfato quinasa. Después mi UTP se va a transformar en CTP mediante una enzima que se llama CTP sintasa. Y aquí vamos a tener ATP y además glutamina. Y ahora nos vamos a este otro extremo, donde tenemos nuestro DUDP o difosfato de desoxiuridina, que se va a transformar en DUMP, donde va a ingresar agua, se va a liberar un fósforo inorgánico, y después mi DUMP va a pasar a TMP, que también corresponde al ADN, porque de aquí es de donde vamos a sacar la DNA, la timina. Y esto es mediante la timidilato sintasa. Y aquí tenemos este producto que es bastante extraño y largo el nombre, N5N10 metileno H4 folato. La verdad es que esto lo conversamos también ese día en la clase, que uno lo puede encontrar tanto con ese nombre o con el nombre de formil. Puede aparecerles como metileno H4 folato o formil H4 folato. ¿Por qué? Porque las moléculas de formil se transportan en forma del N5N10 metilen tetrahidrofolato. ¿Ya? Entonces lo que yo aquí voy a liberar va a ser un H2 folato. Ya. El metotrexato, que fue esta palabra que les metí aquí entre medio de la nada, es un medicamento que lo que va a hacer es bloquear la reducción del dihidrofolato. Por lo tanto, va a bloquear esta parte de acá y va a impedir que se forme TMP. Por lo tanto, no voy a tener timina, por lo tanto, no voy a poder formar mi ADN. Ahora, vamos a ir a la parte de regulación y nos vamos a fijar solamente en esta parte, porque la otra es de Escherichia coli. Entonces, yo saqué la imagen como referencia, pero esta parte la vamos a ignorar. Tenemos aquí que el ATP va a activar la reacción, el paso desde glutamina a carbamoil fosfato, activando la capsintasa. ¿Por qué? Porque la capsintasa trabaja con ATP. Y también va a activar el paso de orotato a OMP mediante la orotato fosforibosil transferasa. Y esto va a ser básicamente por feedback, ¿ya? Como por retroalimentación. Y la inhibición por retroalimentación va a depender de las concentraciones de UTP y de CDP que van a inhibir la primera reacción. Casi siempre en todas las rutas metabólicas, los productos finales
al aumentar su concentración, tienden a inhibir la primera reacción para evitar que se sigan produciendo. Y el UMP inhibe el paso de OMP a UMP, que es el ácido oritirílico de carboxilasa. ¿Ya? Bueno, esta imagen yo se las puse así al revés porque no me cabe de otra forma y no se las quería cortar, así que se las puse así. Pero se entiende. Esta es la degradación de las pirimidinas, ¿ya? Lo que hay que tener en consideración es que todos estos productos van a ser muy hidrosolubles. Tenemos la citosina, que va a requerir media molécula de oxígeno y amoníaco para transformarse en uracilo. El uracilo con NADPH más H se va a transformar en dihidrouracil. El dihidrouracil en beta ureidopropinato. Y el beta ureidropropinato se va a transformar en beta alanina. Y aquí aparecen los productos que se liberan. CO2, amoníaco. Aquí ingresa agua. Y por el otro lado tenemos la timina, que se va a degradar en dihidrotimina. La dihidrotimina con agua en beta ureido isoburitato. Y este se va a transformar en beta amino isoburitato. Liberando los mismos productos. Ahora, las enzimas que actúan en el paso de timina a dihidrotimina o de uracilo a dihidrouracilo, vamos a tener la enzima que se llama dihidropirimidina deshidrogenasa. Y en el paso de beta ureido propinato y beta ureido isoburitato a sus respectivos productos, vamos a tener la enzima beta ureido propionasa. Y eso es básicamente la degradación. Ahora vamos a pasar al tema que corresponde al día de hoy, que es la biosíntesis y degradación de aminoácidos. Que este tema, si bien les entró en la prueba pasada porque la profesora les cambió el temario, lo vamos a incluir igual. Entonces, primero que todo, los objetivos van a ser identificar las diferentes rutas metabólicas para la síntesis de aminoácidos, relacionar diferentes vías de regulación entre las diferentes rutas metabólicas de síntesis de aminoácidos e identificar el origen molecular y el tratamiento de la fenilcetonuria. Partiendo por lo básico, tenemos la estructura de los aminoácidos, que están formados por un ácido carboxilo, por un amino y por un radical. Bueno, aquí en realidad esta era solamente la cadena radical. La marqué mal. Y esta es la que va a variar en cada uno de los aminoácidos. También es importante recordar, antes de que sigamos, de que la síntesis de aminoácidos va a ocurrir en el caso de que uno no ingiera suficientes proteínas, pero durante un periodo extendido de tiempo, ¿ya? En el que el cuerpo ya no puede regular el déficit. Esta vía va a ser el último recurso porque tiene un alto coste energético, por lo tanto no es conveniente en caso de que el organismo esté en situaciones de ayuno. Si yo no estoy comiendo suficiente proteína, lo más probable es que no esté comiendo suficiente. Y como tiene un alto coste energético, no voy a tener la energía suficiente tampoco. Veamos la clasificación. La vamos a dividir en esenciales, no esenciales y condicionalmente esenciales.
En los esenciales nos vamos a encontrar con la histidina, la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Condicionalmente esenciales son la arginina, cisteína, glicina, glutamina. Aquí les dije al revés, es glutamina y glicina ya. Prolina y tirosina. En los no esenciales tenemos alanina, asparagina, ácido aspartico, serina y glutamato. Bueno, aquí era lo que les hablaba de que los esenciales uno los obtiene de la dieta. ¿De qué alimentos específicamente? De carne, de huevo, lácteos, algunos vegetales, legumbres, cereales, algunos tipos de pescado. Los precursores metabólicos para los aminoácidos pueden ser alfa-cetoglutarato, 3-fosfogliceratato, oxaloacetato, piruvato, fosfonilpiruvato y eritrosa 4-fosfato y ribosa 5-fosfato. Este es otro tipo de clasificación, pero también indica a partir de qué yo puedo obtener ciertos aminoácidos. Entonces, con el alfa-cetoglutarato yo voy a obtener el glutamato, la glutamina, prolina y arginina. Con el 3-fosfogliceratato voy a obtener serina, glicina, cisteína. Con oxaloacetato voy a obtener asparagina, ácido aspartico, metionina, treonina, lisina. Con el piruvato voy a obtener alanina, valina, leucina, isoleucina. Con el fosfonilpiruvato y la eritrosa 4-fosfato, triptófano, fenilalanina, tirosina y con la ribosa 5-fosfato, histidina. Biosíntesis del aminoácido. Hay dos reacciones básicamente que van a ser la aminación y la transaminación. La aminación se va a realizar mediante reducción y va a introducir un grupo amino, es decir, NH2. La transaminación, por su parte, va a traspasar un grupo amino desde un alfa aminoácido a un alfa cetoácido. Y la enzima van a ser las transaminasas, las cuales requieren piridoxal fosfato o PLP. Y esta es una coenzima, por lo tanto es necesaria para que funcionen las transaminasas. Ya. Los aminoácidos, biosíntesis de moléculas orgánicas con nitrógeno o biogénesis de moléculas orgánicas con nitrógeno. Entonces, las moléculas orgánicas nitrogenadas van a ser difíciles de sintetizar en el cuerpo, por lo que los organismos dependen de la ingestión o de la ingestión de los predecesores de estos productos. 3 moléculas de nitrógeno orgánico que saben sintetizar los organismos superiores, como vendría siendo el humano, a partir del amoníaco libre, es el carbamoil fosfato, el glutamato y la glicina. Entonces mi amoníaco, vamos para este lado, con CO2 y ATP puedo obtener carbamoil fosfato, que va a dar lugar a la arginina, pirimidina y urea. Con aspartato va a dar lugar a asparagina, con alfa-cetoglutarato da lugar a glutamato y este después va a dar lugar a otros aminoácidos. Y con glutamato va a dar lugar a glutamina y este va a dar lugar a nucleótidos púricos, nucleótidos de citidina, aminoazúcares,
triptófano y histidina. La fijación del amonio a cadenas carbonadas, vamos a tener varias reacciones. Primero, la síntesis del carbamoil fosfato, que va a ser dentro de la mitocondria, va a requerir de 2 ATP, va a requerir de bicarbonato y va a requerir de este amonio. Y lo va a transformar mediante carbamoil fosfato sintetasa en carbamoil fosfato o carbonil fosfato, como aparece aquí, liberando 2 ATP en realidad y fosforino orgánico. La siguiente reacción es aminación reductora de alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato más el amonio va a pasar a glutamato con la adición de NADPH más H y va a dar como resultado NADP. Por eso aquí lo tienen entre paréntesis. Pero en realidad esto sería con la flecha hacia allá si fuera el caso y que trabajáramos con NADP y NADPH, ¿ya? Y por otro lado, si el glutamato pasa a alfa-cetoglutarato más amonio, se usa NAD y se libera NADH más H. Y esto es mediante la glutamato deshidrogenasa, que es mitocondrial. Esta reacción va a ser inhibida por GTP y va a ser activada por ADP. Ahora, para la biosíntesis de los aminoácidos ya más específicos, alanina, aspartato, asparagina, glutamato y glutamina. Hay que saber que estos son sintetizados a partir de piruvato, oxalacetato, alfa-cetoglutarato, ¿ya? Aquí yo puse los primeros dos y en la próxima diapositiva tengo los otros dos. Perdón, puse los primeros tres acá. Entonces, el oxalacetato pasa a aspartato, donde se va a introducir el glutamato. Cuando dice aquí aminoácido, este es glutamato. Y liberando un alfa-cetoácido. Y la enzima va a ser transaminasa ASAT o aminotransferasa. Estas reacciones igual son reversibles. ¿Por qué? Porque si yo quiero pasar de aspartato a oxalacetato, voy a ingresar mi alfa-cetoácido, que es alfa-cetoglutarato, y lo voy a transformar en glutamato mediante una enzima que se llama PLP. Ya, entonces, estamos aquí en el aspartato. Del aspartato yo quiero pasar a asparagina. Para pasar a asparagina, necesito la asparagina sintetasa y glutamina que va a ingresar y que va a liberar glutamato. Además va a utilizar ATP y va a liberar AMP y un pirofosfato inorgánico. La reacción que realiza la asparagina sintetasa es aminación. Por eso le vamos a poner una A, porque es aminación, y la que está arriba, que bueno, dice aminotransferasa, por lo tanto es una transaminación. De nuevo, esta también es
reversible, es decir, yo puedo pasar de asparagina a aspartato. Y para eso yo necesito agua, que no sé si voy a poder ponérselos todo acá, pero voy a utilizar agua y va a liberar amonio. Ese es mi amonio. Y la enzima se va a llamar asparraginasa. Entonces ahí estamos con lo primero. Obtuvimos aspartato, asparagina, a partir de oxalacetato. Aquí a partir del piruvato podemos obtener alanina. Del piruvato a la alanina va a ingresar de nuevo glutamato como aminoácido y va a liberar su alfa-cetoácido, que es alfa-cetoglutarato. La enzima alanina aminotransferasa o ALAT va a catalizar esta reacción. Si yo quiero pasar de alanina a piruvato, también puedo. Y va a ser lo mismo, va a ser el ingreso del alfa-cetoácido, la transformación a su aminoácido. Y aquí tenemos la parte de glutamina y glutamato, a partir de alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, con una aminotransferasa, ahí se me cortó la A de la imagen, con una aminotransferasa voy a transformarlo a glutamato. Siempre tengo ingreso de aminoácido y eliminación de un alfa-cetoácido. El glutamato, mediante la glutamina sintetasa, se va a transformar primero en este intermediario que se llama glutamil fosfato. Ya, el glutamil fosfato. Para esto yo voy a requerir ATP y voy a liberar mi ADP. Y después aquí voy a tener el paso de este glutamil fosfato a glutamina, agregándole mi amonio y liberando un fósforo inorgánico. En la clase que les pasaron a ustedes, si no me equivoco, se salta directamente desde el glutamato a la glutamina y también utiliza la enzima glutamina sintetasa. Es exactamente la misma reacción, simplemente que no considera como en la imagen este intermediario, ¿ya? Pero sí aparece, por ejemplo, ATP más NH4 y que libera ADP más un grupo fosfato. ¿Ya? En realidad pone es la misma reacción, solo que no menciona el glutamil fosfato. Y bueno, como hemos dicho recién, las reacciones son casi todas reversibles, por lo tanto yo puedo pasar de glutamato a glutamina y de glutamina a glutamato. Entonces el glutamato, como les dije, aquí esta es la reacción de la que les hablaba. Y si paso de glutamina con glutaminasa más agua, voy a obtener glutamato y mi amonio. Funciones de la glutamina: principalmente dador de nitrógeno en varias vías biosintéticas, como la formación de purinas y citosina, transporte inocuo del amoníaco hacia el hígado y el riñón, porque el amoníaco suelto va a ser tóxico para el cuerpo. Sin embargo, al ser acompañado por la glutamina, se puede transportar de manera inocua, es decir, que no daña a hígado y riñón. En riñón y en hígado se va a encontrar con glutaminasa, que bueno, en realidad eso no es una función, sino es que indica por qué se transporta hacia el hígado y el riñón. Es porque tienen la enzima que se encarga de la degradación. Posteriormente después se va a eliminar mediante la orina. Y el resto se va a reciclar, todo lo que quede, lo poco y nada que quede. ¿Por qué les puse esta mini fotito acá?
yo tampoco sabía de esto en realidad, lo encontré haciendo investigación para su clase, que la glutamina la venden como un polvo para aumentar la masa muscular en estos tipos que levantan peso. Dice que entrega más energía, ayuda a crear masa muscular, etc. Curioso, un dato freak. Enzima glutamina sintetasa. La regulación de esta enzima va a ser de tres formas distintas. Puede ser alostérica, puede ser por modificación covalente o puede ser por control de la cantidad de enzima. Alostérico vamos a tener inhibiciones de feedback que van a ser por la glicina, la alanina y la serina, histidina, triptófano, CTP, AMP, carbamoil fosfato y glucosamina 6-fosfato. En la modificación covalente vamos a tener activaciones de la disminución de glutamina, es decir, cuando yo tengo baja la glutamina, activo esta enzima. Si tengo alto el alfa-cetoglutarato y el ATP, me activa también. Entonces, si tengo baja glutamina, y si tengo un alto alfa-cetoglutarato, vamos a ponerlo alfa-C y ATP. Pero la modificación covalente también me puede inhibir la reacción de la glutamil sintetasa. En el caso de que yo tenga una adenilación, no sé, a ver, vamos a ponerle A, ya solamente A. Se inhibe si yo tengo adenilación de una subunidad, que es la tirosina 397. Ese dato no es importante que se lo memoricen ni nada, pero sepan que es la adenilación de esa subunidad de la enzima. Esta adenilación la hace la enzima que se llama adeniltransferasa, ¿ya? Y esta se va a encargar de adenilar y de desadenilar, ¿ya? Entonces agrega y saca. Y a su vez, esta enzima es regulada por una proteína que va a controlar ambas actividades, porque como agrega y saca grupos, tiene que saber si es que se requiere que la reacción continúe o que se detenga. Ahora vamos a ver la síntesis de los aminoácidos glicina y serina. Partiendo por la serina, tenemos aquí la principal vía de síntesis de novo inicia con un intermediario glicolítico 3-fosfoglicerato ceto, que es un cetoácido. ¿A dónde lo tengo? 3-fosfoglicerato, aquí. Se los voy a poner en un circulito. Ya. Esta posteriormente es transformada a 3-fosfodihidroxipiruvato con incorporación de NAD y obviamente liberación de NADH y H por la enzima fosfoglicerato deshidrogenasa. Después de eso pasamos a 3-fosfoserina, donde hay incorporación de glutamato y liberación de alfa-cetoglutarato con la enzima fosfoserina aminotransferasa. Por eso ocupamos este aminoácido. Después pasamos a serina, finalmente, con fosfoserina fosfatasa.
donde hay incorporación de agua y liberación de un fósforo inorgánico. La serina también puede ser derivada de glicina y viceversa, por una reacción de un solo paso que envuelve la serina de hidroximetiltransferasa y el tetrahidrofolato, que son estos que cuando les aparece H4-folato es tetrahidro, a eso se refiere. Tetrahidro, eso es un H, folato. Después tenemos la transformación a glicina, donde la enzima serina hidroximetiltransferasa, o también la pueden encontrar como SHMT, como forma abreviada, es la que va a catalizar esta reacción. Para eso vamos a requerir nuestro tetrahidrofolato y piridoxal fosfato. Después vamos a liberar N5N10 metilén tetrahidrofolato y agua. Aquí creo que no les puse la imagen, no lo puse. Pero en el hígado se puede sintetizar también a partir de CO2 y de amonio. Y la enzima se va a llamar glicina sintasa. Va a usar exactamente los mismos elementos que tenemos aquí, solo que el piridoxal fosfato no va a estar y vamos a tener incorporación de NAD y obviamente liberación de NADH más H. Importancia de la glicina es que está implicada en reacciones anabólicas, además de síntesis de proteínas y de síntesis de nucleótidos de purina, por ejemplo, del grupo M, de síntesis de glutatión, de CREA y obviamente, como le hemos dicho, reacciones reversibles, sería también creador de serina. Síntesis de la cisteína. La cisteína la vamos a crear a partir de metionina. La metionina se va a transformar en SAM y posteriormente en homocisteína. Aquí nosotros le vamos a agregar serina, por lo tanto también consideramos la serina como un precursor para la creación de otros aminoácidos. Y después con la cisteionina, porque aquí está en inglés, pero vendría siendo cisteionina. Sintasa, vamos a crear cisteionina. Después, posteriormente, esta se transforma en cisteína y se libera alfa-cetobutirato. Lo que sigue en realidad son solamente como reacciones de las enzimas, así que esto lo vamos a ver rapidito, así no hacemos tan largo el video. Síntesis de prolina. La prolina la vamos a sintetizar a partir del glutamato por unas reacciones de metabolismo inverso. Entonces vamos a tener glutamato, el glutamato pasa a glutamilfosfato con la glutamato sintasa, donde ingresa ATP, se libera ADP. Posteriormente, esta se transforma en glutamato semialdehído por la glutamato deshidrogenasa y esta se transforma en prolina 5-carboxilato. Y esta posteriormente se va a transformar en prolina con la enzima pirolina carboxilato reductasa, incorporación de NADPH más H y liberación de NADOH.
o NADP, dependiendo de qué es lo que use, si uso NADPH o uso NAD. Y por último tenemos la formación de tirosina, que se puede producir a partir de fenilalanina, que es otro aminoácido. Esos son dos que indican aminoácidos. Mediante la fenilalanina hidroxilasa la vamos a transformar en tirosina, con incorporación de oxígeno y liberación de agua. Y además vamos a tener aquí la incorporación de la 5,6,7,8 tetrahidrobiopterina, que participa también en este proceso. Y se libera 7,8 dihidrobiopterina. Y para finalizar, ver la parte de patologías, como habíamos dicho que la tirosina se transforma a partir de la fenilalanina. La patología que vamos a ver hoy día es la acumulación de esta fenilalanina, que es ya una condición patológica que se conoce como fenilcetonuria. Este es un defecto de nacimiento que provoca la acumulación de este aminoácido, ya sea por una deficiencia o por ausencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Acá en Chile, por lo menos, porque tengo entendido que no es algo mundial, sino que más de países desarrollados, se realiza una prueba a los recién nacidos que se llama PKU, que es un screening metabólico que detecta la fenilcetonuria y otras enfermedades como hipotiroidismo congénito, por ejemplo. Si esta no se trata, puede causar daño cerebral, discapacidad intelectual, síntomas conductuales o convulsiones. Y aquí otros síntomas que aparecen en la imagen: vómito, eczemas, retraso mental, irritabilidad, epilepsia, parkinsonismo, anormalidades en los ojos, decoloración de la piel y cabello, sensibilidad a la luz, diástasis dentaria e hipoplasia de esmalte, sindactilia, que es cuando nacen sin deditos, epicanto y pie plano. El tratamiento para esto, ya que se va a considerar como una enfermedad crónica, es una dieta estricta con cantidades limitadas de proteína, es decir, se disminuye el consumo de carne, el consumo de pescado, queso, etc. Por lo general, estos niños son tratados por varios médicos, medicina general, neurólogos, nutricionistas. Todo un equipo multidisciplinario se va a encargar de ver las distintas áreas de la patología para mantenerla en un control. Y bueno, eso fue nuestro video del día de hoy. Perdón que haya llegado tan tarde el video. Estudien. Y a pesar de que este tema tengo entendido de que no entra en su prueba, lo vamos a ver igual. Así que estudien y nos vemos en el próximo video.